Muy bien, vamos a continuar en este momento con la lectura del capítulo 11 del Evangelio de Juan. El domingo anterior nosotros leímos Juan capítulo 11 del versículo 1 al 16 y nosotros aprendimos acerca de Lázaro, el amigo de Jesús que se enferma. Después el mensaje que envían las hermanas a Jesús, las hermanas de Lázaro a Jesús, donde le dicen, el que tú amas está enfermo. Después vimos la muerte de Lázaro, que veíamos esta muerte se da justamente cuando enviaron el mensaje, y ya cuando Jesús está recibiendo el mensaje ya Lázaro había muerto. Y después terminábamos que Jesús, después de 4 días ya de muerto, o 3 días en él, porque él recibe el mensaje, decide quedarse 2 días más, es decir, después Jesús hace un viaje 3 días después, pero representa ya 4 días ya de la muerte de Lázaro. Jesús se presenta, y hoy vamos a estar leyendo precisamente esta narración cuando Jesús se presenta a este funeral de Lázaro, y el tema que vamos a tener para este momento lo vamos a titular Lo más importante para Jesús. ¿Qué es lo más importante para Jesús? Y vamos a ver esta narración. Vamos a estar leyendo del versículo 17 al versículo 37, y será impresionante leer que lo más importante para Jesús se va a presentar en los siguientes momentos. ¿Qué es lo que más le importa a Jesús? ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar para el Señor Jesucristo? Y esto incluso en medio de un funeral. Vamos a ver que lo más importante no era que recibieran consuelo, que lo más importante no era que dejaran de sufrir. Vamos a ver qué fue lo más importante, qué es lo más importante para Jesús. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos pueda hablar a través de su palabra en los próximos minutos, a partir de este versículo 17 al 37, en esta narración, que podamos nosotros comprender, que podamos abrazar también lo más importante, lo que más le importa al Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos has dado de estar reunidos en tu nombre, de glorificar tu nombre, de exaltarte, de bendecirte, Señor, a través de las letras musicales, Señor. Y como cada domingo, Señor, decimos que nuestro deseo es que sea una oración lo que nosotros levantamos a través de estos cantos, que sea una realidad de nuestras vidas. Te rogamos que nos ayudes, porque sin tu ayuda, Señor, no podemos hacer nada, Señor. Separados de ti, dijo Jesús, no pueden hacer absolutamente nada. Y hoy, Señor, que venimos a tu palabra en este domingo, Señor, te rogamos que uses tu palabra, Señor, que nos hables a través de tu palabra, y que este relato, Señor, que vamos a estar leyendo, Señor, que cobre vida en nuestro entendimiento, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para que tu palabra pueda bendecirnos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces del versículo 17 hasta el versículo 37, ya con el contexto que les he dado. Lázaro, se ha presentado el personaje de Lázaro, quien está enfermo. Se ha presentado esta realidad de que envían un mensaje a Jesús diciéndole: Señor, necesitas estar aquí para que nuestro hermano no se muera. Tu amigo está muy enfermo. La muerte de Lázaro, y después, al cuarto día ya de que Lázaro está muerto, acude Jesús, se presenta a Jesús con las hermanas de Lázaro. Entonces dice el versículo 17: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Sí? Tenemos entonces que Jesús se presenta ahí en esa aldea donde vive María y Marta, y para el Señor, bueno, no es sorpresa, Lázaro tiene ya 4 días de muerto. Muy bien, se presenta entonces Jesús a lo que realmente nosotros nos vamos a referir como un funeral judío. Vamos a explicar un poco, vamos a dar algunos puntos de lo que se realizaba, de cómo se realizaba un funeral en el pensamiento, en la cultura judía. ¿Sí? El primer punto es que debido al clima
que se tenía, que era sumamente caluroso, los cuerpos siempre se tenían que depositar en el sepulcro lo más rápido posible. Los sepulcros normalmente estaban a las afueras de la ciudad, ¿sí? Ahora, los judíos no embalsamaban, entonces ellos lo que hacían, que una persona cuando moría un día, en ese mismo día se hacían los honores de los funerales que vamos a estar viendo ahorita, pero ese mismo día tenía que ser depositado en el sepulcro o enterrado en nuestro entendimiento, llevado ya depositado el cuerpo en el sepulcro, ¿sí? Asistían a un funeral judío todos los que podían y esto se hacía por respeto o por cortesía a los familiares, ¿sí? En los funerales judíos se tenía que contratar al menos 2 flautistas y una plañidera oficial. Las plañideras son ese grupo de mujeres profesionales que se contrataban para que estén llorando en el funeral. Dentro del funeral se daban discursos en honor al difunto, a pie del difunto. Esto lo vemos nosotros muchas veces en las películas norteamericanas, pero los judíos lo realizaban. Daban un discurso, estaba el cuerpo presente del difunto y daban un mensaje reconociendo honores al difunto, ¿sí? El sepulcro que se encontraba a las afueras de la ciudad era normalmente en una cueva y ahí una vez que se depositaba el cuerpo se giraba una piedra pues totalmente circular la piedra y con esa piedra se sellaba la abertura para evitar que los animales salvajes se metan o para evitar que se robaran los cuerpos, porque había profanación de cuerpos y abundaban los animales a las afueras de la ciudad, ¿sí? Cuando ya se llevaba el cuerpo al sepulcro, se hacía toda una comitiva de los familiares y las personas que habían acompañado a los familiares del difunto y las mujeres se colocaban al frente, ellas iban adelante de esas filas de esa caravana que iba hacia el sepulcro, hacia la cueva, y esto era porque en el pensamiento judío ellos decían el pecado entró por culpa de las mujeres, entonces las mujeres tenían que ir al principio de la fila, ¿sí? Una vez que se depositaba el cuerpo en el sepulcro, se le decía ve en paz, lo que entonces nos da a entender que Marta y María pues fue doloroso, desgarrador esos momentos, porque al depositar a su hermano en el sepulcro, pues constantemente le estaban diciendo ve en paz, ve en paz. Y el nombre del fallecido nunca más en la vida se tendría que nombrar nada más Lázaro, ahora se tenía que decir Lázaro, que en paz descanse. Y entonces ya era una forma muy solemne de estar refiriéndose al difunto. Una vez depositado el cuerpo en el sepulcro y sellada la puerta con la piedra, se formaban 2 filas de las personas que habían visitado, acompañado a los familiares del fallecido y comenzaban a darle abrazos, a darle palabras, no se permitían conversaciones vanas o conversaciones fuera de lugar intempestivas, era darle palabras de consuelo, etcétera, etcétera, ¿sí? Y después de eso, toda la comitiva se regresaban a la casa de los familiares del difunto, donde los amigos del que había, los amigos de la familia del difunto ya habían preparado comida. La comida que comían era pan, lentejas y huevos duros. Y todo esto tiene un simbolismo porque estos elementos son redondos, entonces simbolizaban que la vida constantemente va rodando hacia la muerte. El duelo duraba 7 días, los primeros 3 días eran días de llorar, pero vamos a ver en esta narración es el 4.º día y todavía hay muchas lágrimas tanto en Marta como en María. En este tiempo de duelo, en estos 7 días no se ponían zapatos, no se ungían, no tenían estudios de ningún tipo, no hacían negocios, ni siquiera se bañaban, ni siquiera se lavaban. Una vez que terminaban los 7 días, venían 30 días de lo que se conocía como el duelo religioso, y la casa, desde el momento del fallecimiento de la persona, era considerada una casa en duelo.
y era un deber sumamente sagrado expresar condolencias a los amigos familiares y a los familiares y amigos del difunto. Entonces esto era algo totalmente solemne. Bueno, aquí es a donde llega Jesús. Jesús llega entonces a un lugar donde hay tristeza, donde hay dolor, donde hay aflicción humana a su máxima expresión. Es ahí donde llegó Jesús. Ahora vamos a Juan 11, 18 y 19 para continuar con este relato y para ver lo que está sucediendo. El primer punto que nosotros necesitamos comprender es que Jesús se presenta a un funeral judío, lo cual ya con estos pocos elementos que les he dado de cómo se desarrollaba un funeral judío, pues podemos ver que es un momento muy difícil, muy doloroso, algo muy agobiante, pero la característica es que hay mucha gente en este funeral, ¿sí? Ahora, vean el versículo 18 y 19. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Betania, la aldea donde fallece Lázaro, se encontraba como a 15 estadios de Jerusalén, es decir, a 3 kilómetros. Está muy cerca de Jerusalén. Versículo 19. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Ya habíamos comentado que era un deber sumamente sagrado el consolar a los familiares, a los amigos de alguien que había fallecido, ¿sí? Pero quiero que vean aquí que este versículo 19 dice que muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Ahora, vamos a Juan 10:31 para comprender qué es lo que nos quiere decir Juan el Evangelista cuando él está haciendo esta aclaración y está diciendo, bueno, de toda la muchedumbre que vino al funeral, muchos judíos vinieron también al funeral. Vean Juan 10:31. Juan 10:31 dice lo siguiente: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Entonces, esto significa que en el funeral, donde hay dolor, donde hay tristeza, donde hay desesperanza y donde hay muchas personas, ahí también se vinieron los judíos que quieren destruir a Jesús, los judíos que son enemigos de Jesús, y también estos judíos se encuentran en este funeral. Entonces este funeral nos va a presentar realmente unas circunstancias muy extraordinarias, porque en sí el funeral ya está representando mucho dolor para los familiares, mucho dolor para quienes están acompañando a los familiares, y a esto le sumamos el ingrediente de que se están presentando también los enemigos de Jesús. Es decir, los enemigos de Jesús no se van a limitar, no van a decir, bueno, estamos en un funeral, aquí nos vamos a portar bien. Ciertamente ellos van a consolar a Marta y a María porque es un deber sagrado, un deber que la tradición judía les está imponiendo a ellos, pero no podemos negar, se encuentran los enemigos de Jesús también ahí en ese funeral. Ahora vamos al versículo 20, Juan 11:20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa, ¿sí? Recordemos, es el cuarto día de la muerte de Lázaro, se encuentran en pleno duelo, están de hecho dentro de los 7 días del duelo fuerte del dolor que tienen, ¿sí? En este duelo de 7 días habíamos dicho que en los primeros 3 días son días de llorar. Bueno, aquí vemos que aún siguen todavía con mucho dolor, y en este día Marta, el cuarto día, Marta sale a encontrar a Jesús. Ahora vean el versículo 21. Juan 11:21 dice: y Marta dijo a Jesús cuando sale y cuando lo encuentra, le dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Sí? Ahora, vamos a ver el versículo 32 aquí en Juan 11:32, que es interesante notar que lo mismo le dice María a Jesús. Vean el versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces, tanto Marta como María
cuando ven a Jesús, le dicen: Señor, si tú no hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, pero como no estuviste, pues mi hermano murió. Había un clamor entonces en sus corazones, había una cierta frustración, una cierta decepción, una tristeza en cuanto a Jesús, porque Jesús no atendió el mensaje de ellas y porque Jesús no estuvo físicamente con Lázaro. Entonces ellas concluyen: por eso es que Lázaro murió. Pero esto nos deja ver tres realidades en la vida, sobre todo en la vida de Marta. Hay tres realidades que necesitamos nosotros entender que se están vislumbrando en la vida de Marta. El primer punto es que Marta y María también tenían un concepto equivocado de Jesús, porque el concepto equivocado de Jesús es que para que Jesús hubiera evitado que Lázaro muriera, Jesús necesitaba estar físicamente con Lázaro. Es decir, aquí nosotros nos podemos preguntar: ¿por qué cuando le enviaron el mensaje a Jesús, por qué no le dijeron: Señor, envía la palabra o di la palabra y mi hermano va a sanar? Sino que el mensaje fue: está enfermo y necesitamos que estés con Lázaro. Entonces ellas tenían un concepto equivocado de Jesús. Segundo, ellas tenían un concepto equivocado de la muerte, ¿sí? Porque para ellas, que su hermano haya muerto, ellas de alguna forma, de una manera muy indirecta, sí lo están ligando a que mi hermano murió porque tú no estuviste aquí. Sin embargo, nosotros leímos los textos iniciales del capítulo 11 y Lázaro murió porque Lázaro estaba enfermo, no porque Jesús tardó. Entonces, ellas tienen un concepto equivocado de la muerte. Habíamos explicado nosotros en la enseñanza anterior que todos mueren, que la paga del pecado es muerte. ¿Por qué muere el hombre? Porque por la desobediencia de un hombre, dice Romanos, entró el pecado y por el pecado entró la muerte y la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, todos los hombres mueren. Todos en algún momento vamos a morir, cada uno de nosotros vamos a morir. Así es que el día que nos toque partir de esta tierra, sí, no vamos a hacer a un lado el dolor, la tristeza, pero todos vamos a morir porque todos hemos pecado. Entonces, ellas tenían un concepto equivocado de la muerte, quizás porque eran amigos de Jesús, consideraban: bueno, somos amigos de Jesús, la enfermedad, la muerte no nos debe de tocar, pero no deja de ser un concepto equivocado de la muerte. Y número 3, tenían un concepto equivocado incluso de la resurrección. Como vamos a estar viendo en este relato, Marta le cita las escrituras a Jesús y le dice: sí, mi hermano va a resucitar en el último día. Tenían ellos este concepto que nace de las escrituras de que habría una resurrección en el último día. Sin embargo, vemos que ellas no abrazan la esperanza de la resurrección, es decir, lo que enseñaba las escrituras respecto a la resurrección no les sostiene en esos momentos, porque las dos están en una situación muy lamentable, muy triste, ¿sí? Ahora vamos a ver el versículo 21. Y Marta dijo a Jesús, viene entonces Jesús, y vean que Jesús en ningún momento le va a decir a Marta: ¿cómo te sientes, Marta? ¿Estás triste? Pobrecita. Jesús no se va y no es descortesía de Jesús, porque vamos a ver qué es lo que más le importa a Jesús en medio del momento que está viviendo Marta. Dice versículo 21, Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Nuevamente vemos entonces que Marta tiene un concepto equivocado de Jesús. Ella necesita que Jesús físicamente estuviera con su hermano para que su hermano no hubiera muerto. Si físicamente Jesús no está con Lázaro, entonces Lázaro se va a morir, que es lo que sucedió. Y realmente lo que nos deja ver es que Marta no creía en la deidad de Jesús. Realmente Marta no cree que Jesús sea Dios. Vean el versículo 22. Dice: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ahora, la palabra pedir, que se usa en el Nuevo Testamento, se usan dos palabras, la palabra aiteo y la palabra erotao. La palabra aiteo es una petición que se hace de una criatura de Dios a Dios. Y la palabra erotao es una petición que se hace de un igual a otro igual. Entonces, cuando Marta le dice a Jesús:
no le dice cuando tú eroteo a Dios, sino que Marta le dice cuando tú aiteo a Dios, Dios te lo dará. Lo que Marta le está diciendo es, lo que tú como una criatura de Dios le pidas a Dios, Dios te lo va a dar. Y siempre en el Nuevo Testamento, cuando se habla de que Jesús oraba, se utiliza el término erotao, es decir, una oración de un igual a un igual, de Dios a Dios. Entonces, aquí el punto que tenemos es que realmente Marta no cree en la deidad de Jesús. Marta no cree que Jesús sea Dios. Y ahí tenemos un gran problema, ¿sí? Porque no creer que Jesús es Dios no es cualquier cosa. Ahora, vean aquí la situación. Marta se encuentra en el funeral de su hermano, con el corazón desgarrado, triste y demás, pero Jesús pone el dedo en la llaga y Jesús quiere llevarla a que crea en la deidad de él. Porque no creer en Jesús, vamos a Juan 3:18 para que podamos nosotros entender qué significa, cuál es el alcance de no creer en Jesús. ¿Sí? Juan capítulo 3, versículo 18. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, veamos con cuidado. Lo que tenemos aquí en Juan 11:22, cuando Marta le está diciendo entonces, lo que tú como una criatura de Dios le pidas a Dios, Dios te lo dará. Marta está evidenciando que Marta no cree en Jesús. Y si Marta no cree en Jesús, entonces en ese momento Marta se encuentra en condenación, porque no cree en la deidad de Jesús. Entonces, vean aquí el punto. Realmente la muerte de Lázaro, aunque dolorosa, no es el problema aquí. El problema es la realidad en la que ella está viviendo, porque ella no cree en la deidad de Jesús, y entonces ella está en condenación, ¿sí? Ahora, Marta ciertamente consumida por la muerte de su hermano, pero Marta no alcanza a ver que en medio de todo este dolor, vamos a Juan 11:4 para que veamos que en medio de todo esto Jesús había prometido algo, Jesús había señalado algo en medio de todo este dolor. Dice Juan 11:4, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, ¿sí? Entonces, lo que Jesús había dicho es que la situación de enfermedad que tenía Lázaro, dice, Lázaro no va a morir de esta enfermedad, y lo que Jesús está diciendo, lo más importante no es que Lázaro esté enfermo, no es que si Lázaro va a sanar o no va a sanar, lo más importante es que yo estoy permitiendo esta enfermedad, este dolor, porque la gloria de Dios va a brillar en medio de ellos, ¿sí? Entonces, regresemos a Juan 11:23. Entonces, Jesús, en medio de esta incredulidad que está viendo en Marta, esta incredulidad que está evidenciando Marta, y recordemos, si Marta no cree en la deidad de Jesús, entonces Marta se encuentra en condenación. Y realmente que se encuentre en un funeral o que se encuentre en una fiesta es lo de menos. A los ojos de Dios ella está en un gran peligro, está en condenación. Vean el versículo 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y ella de inmediato le contesta y le dice, yo sé que va a resucitar en la resurrección, en el día postrero. Ahora, si Jesús le hubiera querido decir a Marta, mira Marta, tu hermano va a resucitar en el día postrero, en el día de la resurrección que se dará en el día postrero, Jesús le hubiera dicho, Marta, tu hermano va a resucitar en el día postrero. Pero vean que Jesús le dice en el versículo 23, tu hermano resucitará, ¿sí? Y entonces ella le contesta con las escrituras, ¿sí? Pero ella no cree en la deidad de Jesús, sin embargo, usa las escrituras como para tratar de corregir a Jesús y decirle, sí, Señor, yo sé que va a resucitar, pero va a resucitar de acuerdo a las escrituras hasta el día postrero. Ahora, si aquí bueno, una pregunta, si ella sabía que las escrituras enseñaban que los justos iban a resucitar en el día postrero, ¿por qué entonces Marta en ese momento no tiene esa esperanza, esa tranquilidad, esa paz de decir, bueno, ya no está mi hermano conmigo, pero en el día postrero va a resucitar? Y la respuesta es, porque tampoco cree a la escritura.
¿Sí? O sea, no está ni siquiera creyendo lo que el Antiguo Testamento está prometiendo. Entonces vean, Marta no cree a la Escritura, Marta no cree en la deidad de Jesús, y aquí vemos entonces una tragedia totalmente terrible. Ella se encuentra en medio del funeral de su hermano, no cree en la deidad de Jesús, no cree en las Escrituras, y aquí realmente qué bueno que no es Marta la que está siendo la que ha sido depositada en el sepulcro, porque si Marta hubiera estado en el sepulcro, vean lo que hubiera sucedido con ella. No cree a la deidad de Jesús, no cree a las Escrituras, se muere, se pierde, se condena. Entonces, qué bueno que no fue Marta la que está ahí. Por eso Jesús quiere primero hablar con Marta, quiere mostrarle a Marta quién es el Hijo de Dios, y esto también nos deja ver que muchos se encuentran en la misma postura. Saben y han experimentado la muerte de otros, de algún familiar, de algún ser querido. O sea, saben, dicen, sí, las personas mueren, ya lo he vivido, ya lo he experimentado, las personas mueren. Pero aún así no creen a las Escrituras y aún así no creen en la deidad de Jesús. Y están como Marta, viviendo al filo de la eternidad en cualquier momento. Así como llegó la enfermedad a Lázaro, repentina, así le pudo haber llegado la enfermedad a Marta, y ella en un estado de condenación, muy libre de toda necesidad de arrepentirse, pero Jesús en su misericordia se va a mostrar como Dios en medio de ella, ¿sí? Entonces vemos que aún en medio de estas circunstancias todavía el Señor le habla, y entonces el Señor, cuando ella ha citado las Escrituras, que realmente ni las cree y ni cree en la deidad de Jesús, vean el versículo 25. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y la respuesta que le está dando Jesús, vamos a verla, vamos a entender lo que Jesús le está diciendo. Le dice: yo soy. Este término yo soy, la frase yo soy, se sustrae desde el Antiguo Testamento, y este yo soy únicamente se aplica a Dios. Entonces, prácticamente lo que Jesús le está diciendo inicialmente es: yo soy Dios. Y luego le dice: yo soy la resurrección. Es decir, esa resurrección que tú me acabas de citar, que viene de las Escrituras y que las Escrituras señalan que será hasta el día postrero, yo mismo soy esa resurrección, y no solo la resurrección, sino que yo soy la vida. Yo soy el que da la vida, el que mantiene la vida y el que puede incluso darle vida a un muerto. Y Jesús le dice: ¿me estás hablando del día postrero? Bueno, yo no me tengo que esperar al día postrero, el tiempo no es ninguna barrera para mí, ningún impedimento. Yo puedo resucitar, levantar a Lázaro en este mismo momento. Entonces vemos que Jesús le dice: yo soy Dios, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Es decir, le deja ver a Marta: yo soy Dios, tú no eres Dios. Yo soy la resurrección, yo soy la vida, dándole a entender: ustedes como humanos, como una humanidad caída, se encuentran en muerte porque el pecado, la paga del pecado es muerte. Yo soy vida, es decir, al dar yo vida al hombre, le doy vida. Al darle perdón de sus pecados, le doy vida al hombre, y yo puedo resucitar a Lázaro incluso en este momento. Luego, versículo 26 dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le termina este diálogo con la pregunta: ¿crees esto? Ahora, vean lo que Jesús está diciendo. Se lo dice a una persona que no cree en su deidad, es decir, a una persona que entonces se encuentra en condenación, y le dice: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Está presentando aquí el Señor un requisito para creer, y ese requisito para creer es que esté vivo físicamente. Vean que dice: todo aquel que vive físicamente, no los muertos, no los que ya murieron y que ya una vez que estén muertos y en un lugar de castigo digan: ahora sí creo. No, el Señor está diciendo: todo aquel que vive, que está vivo físicamente y cree en mí, ese no va a morir eternamente. Y luego le pregunta: ¿tú crees esto? Entonces aquí nos deja un principio bíblico muy especial en cuanto a la salvación, y es este: se cree solamente en vida, no después de la muerte, ¿sí? Solamente es en vida cuando se puede creer en el Señor
y se puede tener la vida eterna, no una vez que estamos muertos, ya no se puede hacer nada. Vamos a Eclesiastés capítulo 9, versículo 2 y versículo 3 para leer algunas verdades que se están presentando en relación a la vida y en relación a la muerte de las personas. Eclesiastés capítulo 9, versículo 2 y versículo 3. Eclesiastés 9, 2 y 3. Dice lo siguiente: todo acontece de la misma manera a todos. Vean, dice el predicador, hay una cosa que va a acontecer a todo mundo. Un mismo suceso ocurre, tanto al justo como al impío, tanto al creyente como al no creyente, al bueno, al limpio, al no limpio, al que sacrifica, al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Es decir, aquí en la sabiduría de Dios está diciendo, hay un suceso que a todo mundo le va a ocurrir en algún momento, y no importa si eres güero, negro, alto o bajo, bueno, malo, pecador, no pecador, etcétera. O sea, él quiere decir, no importa quién eres, va a suceder esto en tu vida en algún momento. Luego versículo 3, este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, a todos los hombres, ¿sí? Y esta es la ironía de la vida, que todos los hombres se van dirigiendo a ese suceso, pero la mayoría de los hombres viven como si nunca van a experimentar ese suceso. Y luego dice, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Y entonces aquí se están presentando dos verdades. La primera verdad es que todos van a morir, ¿sí? Y esta mención de que todos van a morir, miren, yo estoy consciente de que cuando se dice todos van a morir, cuando nosotros estamos bien físicamente, nos sentimos bien, todo va bien, lo escuchamos y decimos, ay, sí, la misma cantaleta de siempre, sí, todos se van a morir. Pues yo me siento muy bien, yo estoy bien. Pero el día que tú experimentas la muerte es cuando dices, ay Señor, qué terrible, sí, se van a morir. Los papás se mueren, las mamás se mueren, los hermanos se mueren, los amigos se mueren, todo mundo se muere. Y esta es una gran realidad, que todos van a morir. Y la segunda realidad que está presentando aquí el predicador es que antes de que mueran, es decir, durante su vida, vean la ironía de la vida, el corazón está lleno de mal y de insensatez, es decir, de necedades, de locura. Entonces vean cómo la Biblia está presentando estas dos realidades. Número uno, está diciendo, hey, seres humanos, todos ustedes en algún momento van a morir. Y mientras están vivos, son unos locos, son unos insensatos, están llenos de mal. Es decir, mientras están vivos, el pensamiento es, vida solamente hay una, la voy a aprovechar, déjame hacer lo que yo quiera, no pasa nada, yo hago lo que yo digo, mis planes, mi vida, esto es lo más importante para mí, etcétera, mis proyectos y demás. Pero tu vida va caminando cada instante hacia la muerte. Y en verdad vivimos en una insensatez y con el corazón lleno de maldad, porque a pesar de que tú ves un panteón lleno de tantos muertos, a pesar de que escuchas que el día de hoy falleció tal persona, a pesar de que has tenido la experiencia de la muerte incluso cercana en tu propia familia, ni aún así eso te hace despertar y decir, hey, necesito hacer algo porque me estoy dirigiendo al lugar de los muertos y no estoy preparado para presentarme delante de Dios, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede cuando alguien vive? ¿Qué sucede cuando alguien muere? Dos preguntas sencillas. ¿Qué sucede cuando alguien está vivo? ¿Qué sucede cuando alguien muere? Bueno, la primera respuesta ya la tenemos. ¿Qué sucede cuando alguien vive? Corazón lleno de maldad, corazón lleno de tantas necedades, tantas locuras. Esta es mi vida, yo así vivo, esto es lo más importante para mí, apuesto mi vida a esto, hoy no tengo tiempo de ir a la iglesia, hoy las cosas de Dios las hago a un lado, esto es más importante, el dinero, etcétera, todo eso. ¿Qué sucede cuando alguien vive? Cuando alguien vive, vive para sí. Pero ¿qué sucede cuando alguien muere? Porque todos van a morir. ¿Qué sucede cuando alguien muere? Vamos a Hebreos 9:27 para dar un vistazo de lo que sucede cuando alguien muere. Ya en la enseñanza anterior nosotros habíamos señalado que la muerte no santifica a nadie. Es una costumbre, es una
tradición humana, es un bonito pensamiento que nosotros tenemos, que cuando alguien fallece, de pronto se santifica esa persona y empezamos a decir, ya no está sufriendo, ya dejó de sufrir, ya está en paz con Dios, él era tan bueno, etcétera, etcétera, pero quitemos por un momento esas ideas erradas. La paga del pecado es muerte. Si alguien muere, sencillamente está pagando por el pecado acumulado que tiene en su vida. Y es lo mismo que va a suceder con cada uno de nosotros. ¿Qué sucede cuando alguien muere? Hebreos 9:27. Vamos a leerlo. Véanlo con sus propios ojos. ¿Qué sucede cuando alguien muere? Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué significa esto? Que una vez que una persona muere, ¿qué sucede? Lo que sucede cuando la persona muere es que lo que a continuación viene es un juicio delante de Dios. Tiene que darle cuentas a Dios de todo lo que pensó, de todo lo que hizo, de todo lo que no hizo, por qué lo hizo, hacia dónde se iba dirigiendo, y tiene que darle cuentas a Dios de todo. Entonces, ¿qué es mi vida? Que déjame vivir como yo quiero vivir, que vida solamente hay una, que son mis planes, que son mis proyectos. Bueno, esos argumentos que tienes el día de hoy, ese día Dios te va a juzgar y vas a tener que entonces defenderte delante de Dios y convencer a Dios de que fue más importante tus proyectos, tu vida, tus pecados, etcétera, y eso será imposible. Ahora, debemos de tener en cuenta que cuando estés frente a Dios, vas a estar frente a un Dios que es santo, santo, santo y que no tolera la maldad en su presencia, y entonces aquí es el terror más grande que se pueda experimentar en la vida. Vamos al Salmo 50:21. Cuando el hombre esté delante de Dios rindiéndole cuentas, Salmo 50:21, dice el salmista: estas cosas hiciste y yo he callado, pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entonces, cuando esté el hombre cierre sus ojos y los abra una eternidad y esté dando cuentas delante de Dios, va a estar dando cuentas delante de alguien que no es como él. Dios no es mentiroso como nosotros, Dios no es profano como nosotros, Dios no piensa como nosotros, entonces tendremos que darle cuentas a un ser que es santo, santo, santo. Vamos a Apocalipsis 6:16 y 6:17 para que podamos nosotros entender el peso de lo que sería estar en un juicio ante Dios, de tener que darle cuentas ante Dios. Apocalipsis 6:16 y 17 dice: y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Y bueno, aquel que está sentado en el trono es aquel que va a estar juzgando, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? El libro de Apocalipsis está diciendo que en los últimos días, cuando el mundo esté convulsionando, cuando se estén dando tantas maravillas en el mundo, habrá una campaña de oración mundial donde las personas van a estar orando a los montes, a los collados, diciendo: caigan sobre nosotros porque le tememos al Dios que está airado, al Dios al que le tenemos que dar cuentas. Entonces, quiero que vean que la Biblia está presentando que el estar frente a Dios es el terror más grande que puede tener el hombre. Y Apocalipsis 20:15, para entender también lo que sucede después de la muerte, Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, a un castigo eterno indescriptible, ¿sí? Entonces la Biblia, así de manera breve, nada más cito algunos textos, pero la Biblia está presentando que una vez que el hombre cierre sus ojos, que una vez que el hombre esté muerto, se va a enfrentar al terror de terrores, al miedo de miedos, a lo más horrendo, y es precisamente Dios. Y estará enfrentando un castigo eterno. Sin embargo,
Eclesiastés 9:3, el texto que leí hace unos momentos. El corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. ¿Sí? Entonces vean cómo la Biblia nos está advirtiendo. Dios está advirtiendo y está haciendo una descripción, una radiografía impresionante de la vida humana. Y está diciendo, miren, los humanos viven con sus corazones llenos de maldad, viven en sus locuras, en sus decisiones tan torpes, se están dirigiendo a la muerte cada día de sus vidas y sin embargo, así están viviendo, pero llegará un momento en el que estarán en el lugar de los muertos, ¿sí? Ahora, aquí yo quiero que vean que la Biblia al menos está presentando cierta esperanza, todavía aquí en Eclesiastés 9:3, cuando dice el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal e insensatez en su corazón durante su vida y después de esto van a los muertos, aún en medio de esto está presentando cierta esperanza y la esperanza es que están vivos todavía. Juan 11:26, vean nuevamente cómo dice el Señor Jesucristo, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, ¿sí? Entonces aquí el punto es que están vivos, que todavía están vivos, ¿sí? Ahora, vamos a Eclesiastés 9:4 para que leamos algo muy interesante, algo que nos deja ver una realidad muy, muy impresionante, ¿sí? Eclesiastés 9:4 está después de Eclesiastés 9:3 y en Eclesiastés 9:3 el predicador nos ha dicho que el corazón de los hombres está lleno de mal, es decir, que el corazón del hombre es pecaminoso o sigue el pecado, es insensato, toma decisiones erróneas y después de esto, en algún momento, va a morir, se va a ir al lugar de los muertos. Sin embargo, en el versículo 4, vean cómo presenta una esperanza muy, muy grande. Dice Eclesiastés 9:4, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, ¿sí? Y lo que entonces está diciendo aquí el predicador es que en la vida llena de maldad, llena de locuras, llena de decisiones tan torpes que el hombre toma decisiones tan torpes que afectan mucho su eternidad, dice, en medio de esto es mejor el perro vivo que el león muerto, es decir, lo bueno que tiene ese hombre pecador, ese hombre necio, es que todavía está vivo. Y si está vivo, puede creer en el Señor Jesús todavía y puede salvarse, ¿sí? Mejor es perro vivo que león muerto en el pensamiento judío. Debemos de recordar que perro es un animal abominable, es un perro menospreciado. Entonces aquí lo que básicamente está diciendo es mejor una vida llena de maldad, llena de insensatez, una vida en la que no te acuerdas de Dios, una vida en la que vives de manera torpe delante de Dios, pero es mejor que estés vivo, porque una vez que estés vivo, tienes todavía esperanza, y la esperanza, dice Jesús, aquel que esté vivo y que crea en mí, es decir, todavía vivo, puedes creer en él. Vamos a Mateo capítulo 15, del versículo 21 al versículo 27, para ver un relato muy interesante, muy conmovedor acerca de esta realidad de que es mejor un perro vivo que un león muerto, ¿sí? Es decir, que a veces es mejor una vida pecaminosa, una vida fracasada, una vida mala delante de Dios, pero una vida es mejor una vida porque todavía esa vida puede tener esperanza. Mateo capítulo 15, versículo 21 al 27 dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y Jesús dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron, diciendo, Señor, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme, vean. 2 veces esta mujer cananea está clamando a Jesús y le está diciendo, Señor, ayúdame. Y de hecho le está diciendo, Señor, hijo de David, ¿sí?
Y le está diciendo, ten misericordia de mí. Ni los judíos le decían hijo de David, porque decirle hijo de David era reconocer que él era el Mesías. Sin embargo, ven el versículo 26, respondiendo Jesús dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es decir, no es correcto que le voy a quitar el pan en la mesa de la familia, se le quita el pan a los hijos y se les tira a los perros. Y vean lo que ella dice en el versículo 27. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y entonces ella está reconociendo dos cosas. Vean, por eso, mejor perro vivo que león muerto. Mejor una vida, sí, pecaminosa, pero vivo, porque vivo puedo creer en el Señor. Ella está reconociendo, número uno, sí, Señor, yo soy una perrilla, ¿sí? Es decir, yo soy de lo peor. Soy un animal abominable, un animal menospreciado, tengo una vida de pecado, tengo una vida necia, sí, una vida con el corazón lleno de maldad y demás. Y número dos, ella está reconociendo, tú eres el amo, es decir, tú eres Dios. Luego versículo 28, entonces respondió Jesús, le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora, ¿sí? Entonces, no tan solamente el Señor trajo sanidad, restauración, sino que trajo la salvación porque ella reconoció su maldad, su pecado y reconoció que Él era el Señor. Ahora vamos a Juan 11:26 para ir ya cerrando esta enseñanza. Entonces es por eso que Jesús dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le pregunta, ¿crees esto? Entonces Jesús le pregunta a Marta, Marta, ¿crees que yo soy Dios? ¿Crees que yo soy la resurrección y la vida? ¿Crees que yo puedo darle vida a un muerto en cualquier momento, no hasta el día, hasta el postrer día? Y entendiendo, si yo doy vida, recuerden, aquí no se está, el énfasis de la narración de Lázaro no es la muerte física, es la muerte espiritual, la muerte que es producto del pecado. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy la vida, Él está enfatizando, yo traigo perdón de pecados y por lo tanto puedo levantar de la muerte espiritual a los muertos. ¿Crees, Marta, que yo puedo perdonar todos tus pecados? Y vean la respuesta que da Marta en el versículo 27. Dice, le dijo, sí, Señor, yo he creído porque tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo, ¿sí? Y en ese momento entonces Marta pasa de la muerte a la vida. Y la primera resurrección que tenemos entonces no es la de Lázaro, esto es impresionante. La primera resurrección que tenemos es la resurrección de Marta, porque ella nace a la vida eterna, ¿sí? Este texto, desgraciadamente, se hace un fuerte énfasis en la resurrección física y muchas veces hasta en un funeral se utiliza para hablar de que vamos a orar por el que está muerto en la caja de muerto y levantarlo, pero el énfasis tiene que ver con la muerte espiritual. Y entonces vemos que Marta sí creyó y vemos en la vida de Marta que Dios tuvo que permitir que su hermano se enfermara, que su hermano muriera, tuvo que permitir que Jesús llegara 4 días después, tuvo que permitir que Dios derribara su teología de la resurrección para que en medio de esas circunstancias Marta pudiera decir, sí, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, el enviado a este mundo, ¿sí? Y aquí la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿tú necesitas que Dios use de circunstancias que te quiebren también? ¿Necesitas que Dios te coloque en un funeral? ¿Necesitas que Dios te coloque en un diagnóstico ya de muerte? ¿Necesitas que Dios te coloque en una situación difícil en tu vida que te quebrante? Y si la respuesta es que sí lo necesito, ten por seguro que Dios lo va a permitir en tu vida, porque lo más importante para Él no es si estás sufriendo o no estás sufriendo, si hay lágrimas, si no hay lágrimas, lo más importante para Él es que quiere salvar tu alma. Y si para salvar tu alma necesita quebrantarte, ten por seguro que el Señor lo va a hacer. Ahora, independientemente, alguien puede decir, no, pero yo estoy bien, yo estoy muy saludable, tengo mi trabajo, yo estoy bien. Sin Cristo, tú estás
también en la misma situación de Marta, estás en una situación lamentable de condenación. La pregunta entonces es, ¿crees esto? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios enviado a este mundo? ¿Crees o crees que son tus obras las que te van a salvar? ¿O crees que es tu religión la que te va a salvar? ¿O crees que no necesitas a Jesús? La pregunta es si tú realmente crees en lo que Jesús ha dicho. Y no basta solamente con decir, sí, yo creo, yo soy, es más, yo me autoproclamo cristiano. No basta con decirlo, sino que necesitamos vivir lo que realmente nosotros estamos creyendo. Entonces, esta narración nos ha presentado un funeral, nos ha presentado un clamor no escuchado, una teología que ni siquiera era creída, una vida en condenación por no creer en el Hijo de Dios, no creer ni siquiera en las Escrituras, pero nos presenta sobre todo al Hijo de Dios salvando a una alma, salvando la vida de Marta. Y podemos aprender que lo más importante para Jesús, aunque pueda sonar muy fuerte a nuestros oídos, lo más importante para Jesús no es si Lázaro sana o enferma o muere, no es si vives en el dolor de un funeral, no es si tienes en tu corazón un Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera pasado esto. Lo más importante para el Señor es tu salvación. Y ten por seguro que el Señor hará todo lo necesario para salvarte. En la vida de Marta, el Señor la llevó a circunstancias que la rompieron totalmente, y en la vida de muchos también el Señor los llevará a circunstancias de dolor, circunstancias terribles, para que lo único que tengan sea voltear para arriba y puedan decir, Señor, te necesito a ti, porque lo más importante para Jesús es tu salvación. Aunque muchas veces para cada uno de nosotros la salvación no es muy importante, pero el Señor lo sabe. Entonces, lo más importante para Jesús es, ¿tú crees esto? ¿Crees lo que te acabo de decir? Y ahí ya cada quien toma su decisión y toma estas palabras de Jesús, las guarda en su corazón o las desecha y dice, palabras más, palabras menos. Pero recuerda, todas las evidencias están apuntando a que tu vida constantemente se está dirigiendo al lugar de los muertos. Entonces, el día de mañana, acuérdate, si en vida, como dice Jesús, tú crees en Él, no morirás. Pero el día que tú mueras y que no creíste en Él, la Biblia de hecho dice que tú vas a confesar Jesús es el Señor, porque dice Efesios que en un momento toda la creación de Dios, todo lo que está arriba en el cielo, en la tierra y debajo del cielo, todos van a decir Jesús es el Señor, pero muchos lo van a decir bajo un terror profundo, porque ya no hay oportunidad. Van a terminar diciendo, tenía razón la Biblia, Jesús tenía razón, Él es el Hijo de Dios. Y aun cuando vas a confesar que Jesús es el Hijo de Dios, estarás en una condenación eterna. Entonces, el regalo que tenemos de Dios es que estamos vivos en este momento. Si alguien dice, sí, pero soy de lo peor, soy un pecador que no cambia, pero estás vivo y esa es una bendición. Y Jesús dice, aquellos que en vida creen en mí, pueden no morir eternamente. Entonces, si estás vivo, entonces dice el libro de Hebreos, y hoy escuchas su voz, atiende el mensaje que Él te está dando, ¿sí? Señor, te damos gracias en esta mañana por la vida que nos has dado, por la vida que tenemos en este momento, porque si en este momento tenemos vida, podemos creer en ti, podemos volvernos a ti, podemos depositar toda nuestra confianza en ti, Señor. Y decía el predicador, es mejor un perro muerto que un león vivo. Señor, hoy incluso podríamos decir, qué bueno, Señor, yo soy un perro vivo, Señor. Yo estoy en pecado, yo estoy en maldad, yo he tomado decisiones tan equivocadas, pero estoy vivo, tengo este regalo y puedo hoy decir, creo en ti, Jesús, perdóname por todos mis pecados, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, yo creo que tú eres quien tú dices que eres, y Señor, es una bendición la vida. Señor, ayúdanos a valorar la vida que tenemos para poder en esta vida depositar toda nuestra confianza, toda nuestra fe, toda nuestra esperanza en ti. En el nombre de Jesús te damos gracias.